La noche descendió sobre la tierra de Judea como un manto bordado de estrellas, y en 3 lugares distintos 3 corazones observaban el cielo con ojos muy diferentes. En Nazaret la anciana Sahara se lavaba las manos en la palangana de barro por 4ª vez esa noche. El agua se teñía de rojo pálido, mezclando la sangre del parto con las sombras vacilantes de la lámpara de aceite. Detrás de ella, una joven madre dormitaba con su recién nacido en brazos, ambos respirando el ritmo sincronizado de quienes acaban de conocerse en el umbral entre la vida y la muerte. Otro brillo más, susurró Sahara para sí misma, secándose las manos en su túnica gastada. Llevaba la cuenta mentalmente, aunque había perdido el número exacto años atrás. 400 500. Cada uno diferente, cada uno milagroso. Sus manos arrugadas, manchadas por décadas de aceite de mirra y agua de parto, conocían el peso exacto de un bebé sano, el tacto preciso de una cabeza coronando, la temperatura que separaba la fiebre de la madre de la muerte. Salió al patio de la casa, donde el aire nocturno le refrescó el rostro. Nazaret dormía en silencio, las casas de piedra blanca apiladas en la ladera como ovejas descansando. Conocía cada puerta, cada ventana. Reconocía a cada mujer que había gritado detrás de esas paredes, a cada criatura que había tomado su primer aliento entre sus palmas, y no conocía a ninguno que fuera suyo. Sahara alzó la vista al cielo, un gesto tan habitual como respirar. 40 años preguntándole a Dios por qué una partera no podía ser madre. 40 años escuchando el silencio como única respuesta. Su vientre había sido como la higuera estéril del Tanaj, que prometía fruto cada primavera y solo daba hojas. Pero esa noche algo era distinto. Entre las constelaciones familiares, una estrella brillaba con intensidad que no debería existir. No era más grande que las demás, pero ardía con una claridad que hacía que el resto del firmamento pareciera apenas un susurro de luz. Sahara entrecerró los ojos. Llevaba suficientes años observando el cielo para saber cuando algo no pertenecía al orden natural de las cosas. Un llamado. No escuchó palabras ni vio visiones. Simplemente supo con la certeza con que sabía cuando un parto iba mal, cuando una madre necesitaba silencio en lugar de palabras. Esa estrella estaba llamándola hacia algún lugar, hacia algún propósito que sus manos de 4 décadas habían estado preparando sin saberlo. Belén, murmuró, y el nombre le supo a profecía antigua en la lengua. Entró a su pequeña habitación y tomó del estante su única posesión valiosa, un frasco de alabastro sellado con cera. Contenía aceite de mirra preparado según la receta que su abuela le había enseñado, mezclado con hierbas que solo crecían en las colinas más alejadas. Lo había guardado durante años, esperando el momento correcto para usarlo. Siempre había otra madre más necesitada, otro parto más urgente. Pero esta noche sus dedos cerraron el frasco con firmeza. Para el niño que la estrella anuncia, dijo en voz alta, como un voto. No sabía qué niño, no sabía por qué. Solo sabía que 40 años de espera habían terminado y que el camino comenzaba ahora. A 3 días de distancia en Hebrón, Tobías Elbre carpintero deslizaba la garlopa sobre la madera de cedro con movimientos que ya no requerían pensamiento. El taler olía a resina y serrín, un aroma que le recordaba a tiempos cuando el trabajo era alegría en lugar de penitencia. La cuna tomaba forma bajo sus manos. No era la primera que construía, había hecho decenas, pero era las perfecta. Cedro del Líbano auténtico, no el pino local que usaba habitualmente. Cada juntura encajaba sin necesidad de clavos, solo la presión exacta de madera contra madera, los bordes redondeados pulidos hasta que brillaban como marfil. Había tallado en el cabecero una vidralazada, símbolo de vida abundante. ¿Para quiénes está? Lebra había preguntado Simón, su vecino, al verlo trabajar. No lo sé todavía, había respondido Tobías, y era la verdad. Cada cuna que construía era una oración sin palabras, pero cada una un intento de redimir la cuna que nunca pudo terminar para su propio hijo.
La cuna que había comenzado cuando Raquel le dijo que estaba embarazada, trabajando cada noche con alegría febril, imaginando los dedos diminutos que se aferrarían a esos barrotes, los ojos que contemplarían esas tallas, la bercuna que quedó vacía cuando tanto Raquel como el niño murieron en el parto. Eso fue hace 7 años. 7 años construyendo cunas para los hijos de otros, regalándolas a familias pobres que nunca podrían pagarlas. 7 años intentando brindar el vacío con serrín y generosidad. Tobías colocó la garlopa a un lado y pasó la mano por la superficie suave de la cuna. Estaba terminada. Era una obra maestra y no tenía idea de para ver quién era. Salió del taller para lavar las virutas de madera de sus brazos. El reposo comunal reflejaba el cielo nocturno como un espejo negro y al inclinarse para sacar agua, la vio. La estrella. Tobías no era hombre de visiones ni señales. Era carpintero, hombre de medidas exactas y ángulos rectos. Pero esa estrella no obedecía a las reglas que él conocía. Brillaba con la intensidad de algo que acababa de nacer o estaba a punto de morir, una luz que parecía tener propósito más allá de simplemente existir. Pensó en la cuna perfecta dentro del taller. Pensó en los 7 años de construir para otros. Pensó en la pregunta que llevaba haciéndose en silencio desde que Raquel murió. ¿Por qué sigo aquí? La estrella no le dio respuestas, pero le dio dirección. Belén, susurró Tobías, sorprendido de su propia voz. No sabía por qué ese nombre, simplemente apareció en su mente con la claridad de una medida exacta, hombre destino inevitable. La cuna de cedro tenía un propósito y ese propósito lo esperaba en Belén. Regresó al taller, envolvió la cuna en tela de lino y se sentó en el banco a esperar el amanecer. Por primera vez en 7 años sintió algo parecido a la esperanza. No sabía si era bendición o crueldad esperar de nuevo, pero la estrella brillaba y Belén llamaba, y la cuna perfecta descansaba junto a él como una breve promesa de madera. En los campos de Beit Sahur, Levi no miraba el cielo, miraba el suelo buscando piedras sueltas donde pudiera tropezar mientras corría. Pero el joven pastor había aprendido a mantener la vista baja. Mirar hacia arriba era para quienes tenían futuro. Él solo tenía presente los siguientes pasos, el siguiente escondite, la siguiente mentira que mantendría a los soldados alejados. La oveja que había robado balaba suavemente bajo su brazo. Era pequeña, desnutrida, casi no valía el riesgo. Pero su hermana Mara estaba muriendo de hambre y su amo Huazar había rechazado su súplica por un adelanto de salario con una risa que aún le ardía en ver los oídos. Los pastores no piden, los pastores obedecen, le ora. Había dicho Huazar escupiendo a sus pies. Así que Levi dejó de pedir, tomó lo que necesitaba y ahora era ladrón. La condena había sido rápida. Huazar lo acusó ante los ancianos del pueblo. No hubo juicio real, solo la palabra de un hombre rico contra la de un pastor sin nombre. 20 azote o exilio. Levi eligió huir antes de que lo encadenaran. Belén estaba lo suficientemente lejos, lo suficientemente cerca de Jerusalén para perderse entre las multitudes del censo romano. Podría encontrar trabajo, enviar algo a Mara antes de que fuera demasiado tarde o podría morir en el camino. Ambas opciones parecían igual de probables. Se detuvo junto a un arroyo para que la oveja bebiera. El animal temblaba asustado, confundido. Levi lo entendía. Puso su mano sobre el lomo del animal. «Tú tampoco elegiste esto», murmuró. La oveja lo miró con ojos oscuros inocentes. «Pero aquí estamos», un ruido detrás de él. Levi se incorporó de golpe, la mano yendo instintivamente al callado de pastor que había traído. Pasos, voces, soldados recorrió. La noche se tragó sus pasos mientras se adentraba en las colinas rocosas, la oveja balando contra su pecho, su corazón golpeando como un tambor de guerra. No miró atrás, no miró arriba, solo adelante, hacia Belén, hacia algún futuro incierto que no incluía perdón ni redención, solo supervivencia. Si hubiera mirado al cielo, habría visto la misma estrella que llamaba a Sahara y a Tobías.
Pero Levi había aprendido que el cielo no tenía respuestas para gente como él. Los milagros eran para otros. Él solo tenía a sus pies su miedo y una oveja robada que probablemente moriría antes de llegar a Belén. Esa noche, en 3 lugares distintos, 3 personas durmieron con el peso de decisiones que cambiarían todo. Sahara con el frasco de mirra guardado en su bolsa de viaje. Tobías con la cuna de cedro envuelta y lista para el camino. Levi acurrucado en una cueva fría con la oveja contra su pecho, esperando que el amanecer no trajera perseguidores. Ninguno sabía de ver los otros. Ninguno podía imaginar que sus caminos estaban a punto de converger, pero sobre los 3, indiferente a sus diferencias, implacable su propósito, la estrella brillaba y Belén esperaba. El camino a Belén no era largo en distancia, pero se estiraba en el alma como una cuerda tensada al límite. Sahara caminaba con el paso medido de quien ha aprendido a conservar fuerzas. El sol de mediodía caía sobre las colinas de Judea como metal fundido, convirtiendo las piedras del camino en brasas. Llevaba 2 días de viaje durmiendo bajo olivos y comiendo los higos secos que había empacado. El frasco de mirra golpeaba suavemente contra su costado con cada paso, recordándole por qué seguía adelante. La estrella ya no era visible durante el día, pero Sahara no la necesitaba. El llamado seguía ardiendo en su pecho, constante como el latido de su corazón. Fue al 3er día cuando escuchó el gemido. Al principio pensó que era el viento atrapado entre las rocas, ese sonido fantasmal que hace el aire cuando se arrastra por las gargantas de piedra. Pero luego vino otra vez más claro, un gemido humano femenino prenado de dolor. Sahara se detuvo. El camino continuaba recto hacia Belén, visible en la distancia como una promesa. El gemido venía de su izquierda, donde las rocas formaban una cueva pequeña, apenas visible desde el sendero. No, se dijo a sí misma, no puedo desviarme. El nin o de la estrella me espera. El gemido se convirtió en grito. Las manos de Sahara se movieron antes que su mente. 40 años de partos habían entrenado sus instintos más profundos que cualquier razonamiento. Dejó su bolsa en el camino y trepó hacia la cueva. La encontró acurrucada contra la pared de piedra. Era joven, quizás 16 años, con el vientre abultado de quien está a punto de dar a luz. Su túnica estaba rasgada, sus pies descalzos y sangrantes. Cuando vio a Sahara, sus ojos se llenaron de un terror que la anciana conocía demasiado bien. No me devuelvas, susurró la joven. Por favor, me echarán a las piedras. Sahara, no necesito preguntar. Lo vio todo en la mirada de la muchacha. El vientre sin esposo, la familia que la había echado, el camino solitario hacia ninguna parte. Otra historia antigua como el dolor mismo. ¿Cuánto tiempo llevas con dolores?, preguntó Sahara, y arrodillándose junto a ella. Desde el amanecer. ¿Y cuántos meses? 8 creo. No estoy segura. Sahara colocó su mano experta sobre el vientre contraído. El bebé estaba posicionado correctamente, gracias a Dios, pero la madre estaba débil, deshidratada, aterrorizada. El parto sería difícil, quizás mortal sin ayuda. La anciana miró hacia el camino. Belén estaba tan cerca. El niño de la estrella la esperaba. Había caminado 3 días con ese único propósito ardiendo en su pecho. Miró a ver la joven. Vio en sus ojos el mismo miedo que había visto en cientos de madres. El miedo de morir, el miedo de matar a la criatura que llevaban dentro sin quererlo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sahara suavemente. Abigail. Yo soy Sahara. Soy partera y no voy a ninguna parte hasta que tú y tu bebé estén a salvo. Los ojos de la joven se inundaron de lágrimas. ¿Pero por qué? No soy nada. Soy pecadora. Sahara tomó el rostro de la muchacha entre sus manos curtidas. Eres una madre a punto de traer una vida al mundo. Eso es todo lo que necesito saber. El parto duró hasta el anochecer. Sahara trabajó con la precisión de 4 décadas de experiencia, pero también con algo más, una ternura feroz que sorprendió a su propio corazón.
Cada vez que Abigail gritaba, Sahara Lebre susurraba las mismas palabras que había deseado escuchar cuando su propio vientre había permanecido vacío. Eres valiente, eres fuerte, eres amada. Cuando el bebé finalmente emergió llorando con furia ante el mundo que lo recibía, Sahara lo sostuvo contra su pecho y sintió algo quebrarse dentro de ella. 40 años esperando tener su propio hijo entre sus brazos. 40 años trayendo hijos ajenos al mundo. Y en ese momento, sosteniendo a ese bebé no deseado, nacido de una madre rechazada en una cueva escondida del camino, Sahara comprendió algo que la estrella no le había dicho con palabras. Cada niño había sido suyo. Cada uno de esos 400, 500 había sido su hijo tanto como de la madre que lo parió. El amor no requería sangre, solo manos dispuestas a servir. Cortó el cordón, limpió al bebé y lo colocó en brazos de Abigail. Un niño, dijo con voz ronca, so fuerte. Abigail lloraba, abrazando a la criatura como si pudiera protegerla de todo el juicio del mundo. ¿Qué voy a hacer? No tengo nada. Nadie. Sahara pensó en el frasco de mirra, lo sacó de su bolsa y lo sostuvo en sus manos. Había guardado ese aceite durante años, esperando el momento perfecto. El niño de la estrella, el propósito divino. Miró a Abigail, miró al bebé y supo lo que tenía que hacer. El bebé tiene una herida en el cordón, dijo, aunque no era completamente cierto. Necesita un ungüento para prevenir infección. Abrió el frasco de alabastro y vertió parte del aceite precioso en sus manos. El aroma de mirra llenó la cueva dulce y medicinal. Ungo al bebé con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de certeza. Este aceite fue preparado para ungir a un rey, le dijo a Abigail. Y tu hijo es tan digno como cualquier rey debe ser ungido con amor. Pasó la noche con ellos, asegurándose de que ambos estuvieran estables. Al amanecer le dio a Abigail instrucciones sobre cómo cuidar al bebé. Le dejó algo de comida y señaló un pueblo cercano donde podría encontrar refugio en casa de una partera que Sahara conocía. ¿Y tú? Preguntó Abigail. ¿A dónde vas? Sahara miró hacia Belén, visible en la distancia. El frasco de mirra pesaba menos ahora, solo parcialmente lleno. Había perdido tiempo, había perdido aceite precioso, pero cuando reinició su camino, caminaba con una paz que no había sentido en 40 años. Tobías llegó al cruce de caminos, al cuarto día de viaje, donde 3 senderos se encontraban bajo un sicomoro antiguo. Había planeado cada paso del viaje con la precisión de un carpintero. ¿Cuántos kilómetros por día? ¿Dónde descansar? ¿Cuánta agua llevar? La cuna de cedro iba envuelta en lino atada a su espalda como un bebé durmiendo. Fue bajo ese sicomoro donde vio a la familia. Eran 4. Un hombre de edad similar a la suya, una mujer que se veía exhausta hasta los huesos y 2 niños pequeños. Estaban acampados en la sombra del árbol, rodeados de posesiones miserables, una manta raída, 2 bolsas, una olla abollada. Pero lo que detuvo a Tobías en seco fue el bebé. La madre lobo sostenía contra su pecho, envuelto en trapos que alguna vez fueron blancos. El bebé lloraba con ese llanto débil tembloroso que Tobías había aprendido a reconocer, el llanto de un niño enfermo. Y la madre temblaba también, no de frío sino de fiebre. ¿Necesitan ayuda?, preguntó Tobías, acercándose lentamente. El hombre se puso de pie de un salto defensivo. No somos mendigos. No pensaba que lo fueran. Estamos viajando a Belén para el censo, dijo el hombre con una dignidad frágil como vidrio. Solo descansamos un momento. Tobías vio la verdad que el hombre intentaba ocultar. La mujer demasiado débil para caminar, los niños demasiado pequeños para entender por qué su madre no los cargaba. El bebé recién nacido temblando en la noche que se aproximaba. Tengo agua, dijo Tobías, y algo de comida, permítame compartir. La resistencia del hombre se derritió ante la oferta simple. Se sentaron juntos bajo el sicomoro mientras el sol descendía. Tobías compartió su pan y aceitunas, observando cómo la mujer bebía agua con desesperación sedienta. ¿Cuánto tiempo tiene el bebé?, preguntó Tobías. 3 días, respondió la madre con voz débil. Nació en el camino.
No pudimos esperar. El censo. Hace frío en las noches, dijo el hombre mirando a sus hijos. Intentamos mantenerlos calientes, pero el bebé es tan pequeño. Tobías miró al bebé. Estaba a su lado, alrededor de los labios, ese tono que conocía demasiado bien, hipotermia temprana. En 1 o 2 noches más, el bebé podría no despertar. Sus ojos fueron a la cuna atada a su espalda, la cuna de cedro, la cuna perfecta que había tardado semanas en construir, la cuna destinada para el niño de la estrella en Belén. El bebé necesita aislamiento del suelo, dijo Tobías lentamente. El frío sube de la tierra. Si durmiera en algo elevado no tenemos nada, dijo el padre, solo la manta. Tobías cerró los ojos. Escuchó la voz de Raquel en su memoria el día que le dijo que estaba embarazada. Harás la cuna más hermosa del mundo para nuestro hijo. Y él había sonreído y Lebra había prometido exactamente eso. Esta cuna era esa promesa cumplida 7 años tarde. Era su obra maestra. Era el propósito que había llevado cargando en la espalda durante 4 días de camino. Era para el niño de la estrella, el niño que le daría significado a todos esos años de viudez y construcción solitaria. Miró al bebé temblando en brazos de su madre. «Tengo algo», dijo Tobías y su voz salió más firme de lo que esperaba. Desató la cuna de su espalda y desenvolvió el lino. El cedro brilló en la luz del atardecer. Cada juntura perfecta, cada tala pulida. El padre y la madre miraron con asombro. «Es demasiado hermosa», susurró la madre. «No podemos». «Pueden», interrumpió Tobías. «Deben». Colocó la cuna en el suelo y tomó al bebé de brazos de la madre. Lo acostó suavemente en la cuna de cedro, arropándolo con la manta de la familia. El bebé dejó de temblar casi inmediatamente, protegido del frío del suelo, acunado en madera que olía a resina y eternidad. «¿Por qué?», preguntó el padre con lágrimas en los ojos. «¿Por qué nos das esto?» Tobías miró la cuna. No era para el niño que había imaginado, no era para el propósito que había planeado. Pero mientras observaba al bebé dormir tranquilo, protegido, vivo, supo que este era el propósito. «¿Por qué Dios me guió hasta aquí?», dijo simplemente. «Y sí me guió hasta ustedes, Brentón. Este es el niño que debía servir hoy». Pasó la noche con ellos, pero asegurándose de que la madre también descansara. Al amanecer, el bebé había recuperado el color rosado de la salud. La familia continuó hacia Belén, llevando la cuna con gratitud, que no cabía en palabras. Pero Tobías los vio partir. Luego miró sus propias manos vacías. No tenía cuna, no tenía ofrenda. Solo tenía llamado de la estrella y la certeza de que en Belén encontraría madera, encontraría propósito. No era la cuna que planeé dar, le dijo a Dios, mientras reiniciaba su camino, pero fue la cuna que necesitaba dar. Y por primera vez desde que Raquel murió, Tobías sonrió. Levi corría como animal, porque eso era exactamente lo que era. Los soldados habían estado cerca 2 veces en 3 días. La primera vez se escondió en un campo de trigo, respirando tierra mientras las botas pasaban a centímetros de su cabeza. La segunda vez saltó a un arroyo y dejó que la corriente lo llevara a 1 kilómetro río abajo, casi ahogándose pero escapando. La oveja había muerto el segundo día. Levi la encontró rígida en la mañana, su cuello torcido en ángulo imposible. Probablemente se quebró en el pánico de la huida. Levi la enterró con manos temblorosas, sintiendo que había fallado a la única criatura que dependía de él. Ahora estaba solo con su miedo y su culpa y el camino interminable hacia Belén. Llegó a las afueras de la ciudad al anochecer del 5º día, exhausto hasta el punto del colapso. Belén hervía con actividad del censo, familias acampando fuera de las murallas, comerciantes vendiendo comida a precios inflados, soldados romanos patrullando con ojos que buscaban problemas. Levi se mantuvo en las sombras evitando las antorchas. Necesitaba encontrar escondite, trabajo, algo, pero primero necesitaba descansar antes de que sus piernas dejaran de sostenerlo. Fue entonces cuando vio el establo. Estaba apartado del camino principal, detrás de una posada que parecía llena hasta reventar. Era pequeño,
hecho de piedra tosca, con bretecho de paja que había visto mejores días. La puerta colgaba medio abierta invitando. Levi se deslizó adentro esperando encontrar vacío o al menos animales durmiendo. Lo que encontró lo detuvo en seco. Un burro viejo yacía en una esquina atado a un poste con cuerda que había cortado profundo en su piel. Tenía los labios agrietados, la lengua hinchada, moribundo de sed. Junto a él ver una vaca en condición similar, sus ojos nublados, sus costillas visibles como obra escalera bajo piel manchada. ¿Quién? Comenzó Levi. Pero no había nadie más, solo los animales abandonados, olvidados en el caos del censo. Su primer instinto fue huir, no era su problema. Él tenía suficientes problemas propios. Los animales eran solo animales que importaba, pero no se movió. Miró al burro, vio sus propios ojos reflejados en los del animal, asustado, abandonado esperando que el mundo simplemente lo dejara morir. Maldita sea, susurró Levi. Encontró un cubo en la esquina del establo. Había un pozo a 20 pasos de distancia en área pública donde cualquiera podría reconocerlo, donde los soldados patrullaban, donde el riesgo era estúpido y necesario. Levi tomó el cubo de todas formas, salió al patio con la capucha sobre el rostro, ver camino hacia el pozo como si tuviera todo el derecho del mundo de estar allí. Sacó agua, llenó el cubo, camino de regreso. Su corazón golpeaba tan fuerte que estaba aseguro de que todos podían escucharlo. Nadie lo detuvo. En el establo desató al burro primero. El animal temblaba demasiado débil para levantarse, así que Levi le acercó el cubo. El burro bebió como si el agua fuera oro líquido, con desesperación que dolía de ver. Despacio, murmuró Levi, recordando las palabras que su padre le había dicho cuando él mismo estaba enfermo de niño. Despacio o te enfermarás peor. Luego la vaca le llevó 3 viajes al pozo. Cada uno riesgo, cada uno locura. Pero para cuando terminó, ambos animales bebían con fuerza renovada, sus ojos más claros. Levi se sentó en el piso del establo agotado. Los animales lo miraban con algo que podría haber sido gratitud si los animales pudieran sentir tal cosa. No sé por qué hice eso, les dijo Levi. Debería estar escondiéndome. Debería estar pensando en mí. El burro resopló suavemente como respuesta y Levi sintió algo que no había sentido desde ver que robó la oveja. Algo pequeño, frágil, casi olvidado. Sintió que había hecho algo bueno, no redimía el robo, no borraba su crimen. Pero mientras estaba sentado en ese establo, con 2 animales que habían estado muriendo y ahora estaban vivos gracias a sus manos, Levi sintió por primera vez en días que quizás no estaba completamente perdido. Gracias, susurró, aunque no sabía a quién le hablaba, a los animales, a Dios, a cualquiera que estuviera escuchando. Se acurrucó en la paja, planeando dormir solo 1 hora antes de encontrar nuevo escondite. Los animales se acomodaron cerca de él, como si reconocieran en Levi a alguien que entendía lo que era estar abandonado. No vio la estrella brillando sobre el techo del establo, pero la estrella lo veía a él. Esa noche 3 caminos se habían doblado, pero no roto. Saharabre caminaba hacia Belén con menos mirra, pero más propósito. Tobías viajaba con manos vacías, pero corazón lleno, y Levi dormía en un establo que pronto dejaría de estar vacío. La estrella brillaba sobre todos ellos, paciente, constante, y Belén esperaba apenas unas horas más. Belén esa noche era un caos santificado, pero las calles estrechas servían con familias desplazadas por el censo de César Augusto, cada uno buscando posada, pero cada uno siendo rechazado. Los dueños de las casas cerraban sus puertas con disculpas que sonaban cada vez más huecas, más cansadas. No había espacio, no había lugar. Vuelvan mañana, vayan a ver otro lado, prueben en Jerusalén. Shara llegó cuando las estrellas comenzaban a aparecer, pero el frasco de mirra golpeando contra su costado con ritmo hipnótico. Había caminado todo el día sin descansar, impulsada por un sentido de urgencia que no podía explicar. La estrella que la guiaba era apenas visible en el cielo de la tarde, pero su llamado ardía más fuerte que nunca.
Tocó en 3 posadas, pero las 3 la rechazaron. Por favor, le dijo al tercer posadero, un hombre robusto con ojos bondadosos pero cansados. He viajado 7 días, solo necesito un rincón donde descansar. El hombre la miró con genuina lástima. Abuela, tengo familias durmiendo en los corredores. Tengo hombres pagando el triple por dormir en mi patio. Si tuviera espacio se lo daría. Pero no habrá nada. Sahara a punto de darse vuelta cuando el hombre añadió, hay un establo detrás de la posada. No es mucho, pero está seco. Dejé allí a un par de animales que alguien trajo anoche. Si no le molesta compartir con bestias, el establo servirá, dijo Sahara sintiendo. Sobre una certeza súbita. Gracias. Camino alrededor del edificio siguiendo las indicaciones del posadero. El establo era exactamente lo que esperaba. Tosco pero pequeño oliendo a paja y animal. Pero cuando empujó la puerta encontró más de lo que imaginaba. Un joven estaba acurrucado en la esquina, durmiendo profundamente junto a un burro y una bervaca. Su rostro era joven, marcado por días de huida y terror. Tenía los pies llenos de ampollas abiertas, las manos aranadas. Un fugitivo reconoció Sahara con la intuición de quien ha visto suficiente sufrimiento, pero un fugitivo que había cuidado a los animales. Había agua fresca en los cubos, paja limpia bajo ellos. Sahara decidió no despertarlo. Se acomodó en la otra esquina usando su bolsa de viaje como almohada. El burro la miró con ojos enormes y ella le sonrió. «Hola, amigo», murmuró. «¿Tú también esperas algo esta noche?» El burro resopló como si entendiera. Tobías llegó a Belén 1 hora después del anochecer con manos verbáceas, pero determinado. Había pasado el día buscando carpintería en los pueblos cercanos, pero todo estaba cerrado por el censo. Finalmente, un comerciante le había dado algunos retazos de madera, piezas descartadas, retorcidas, desiguales. No era cedro, ni siquiera era pino. Bueno, pero era madera. ¿Puedo hacer algo con esto? Había murmurado Tobías atando las piezas a su espalda. En Belén camino por calles llenas de familias frustradas, buscando herramientas, buscando espacio para trabajar. Fue entonces cuando escucho las voces. Una pareja, no más de 20 años, ambos discutía con un posadero. «Mi esposa está embarazada», decía el hombre con voz desesperada. «5 a dar a luz en cualquier momento, por favor, por el posad». Ero, el mismo que había hablado con Sahara, sacudía la cabeza con pesar genuino. «Tengo 30 personas bajo mi techo. No hay espacio ni siquiera en el suelo. Pero ¿qué? Hay un establo detrás. Ya está ocupado. Pero quizás puedan compartir. Al menos está protegido del viento». Tobías observó a la pareja. El hombre, José, escuchó que lo llamaban. Sostenía a su esposa María con cuidado infinito. Ella se aferraba a ver su brazo, el rostro contraído de dolor. Tobías reconoció esa expresión. Había visto esa misma contracción en el rostro de Raquel las últimas horas antes de que todo terminara. No lo pensó, simplemente se acercó. «Yo puedo ayudar», dijo. «Soy carpintero. Ver si necesitan algo construido, algo arreglado». José lo miró con ojos llenos de gratitud agotada. «El establo es seguro. Lo haré seguro», prometió Tobías. Los 3 caminaron juntos hacia el establo. Cuando entraron, encontraron a Sara despierta, sentada junto al joven durmiendo y los animales. La anciana miró a María y supo inmediatamente. «¿Cuánto tiempo entre contracciones?», preguntó poniéndose de pie con agilidad sorprendente. 10 minutos, respondió María con voz temblorosa. «Tal vez menos». «Entonces, no hay tiempo que perder», dijo Sahara con autoridad que nacía de 4 décadas. Miró a Tobías. «¿Eres carpintero? Si necesitáramos un lugar donde acostar al bebé cuando nazca, ¿puedes hacer algo?». Tobías miró alrededor. Sus ojos cayeron en el pesebre, un comedero tosco para animales tallado en piedra. Podría limpiarlo, cubrirlo con paja fresca, convertirlo en cuna improvisada. «Puedo hacer algo», dijo y comenzó a trabajar. Leví despertó con el grito. Se incorporó de golpe, desorientado,
el corazón galopando. Por un momento, Poe pensó que los soldados lo habían encontrado, que estaba siendo atacado. Luego vio la escena ante él. Una mujer joven estaba acostada sobre mantas extendidas en el suelo, su rostro contorsionado de dolor. Un hombre arrodillado junto a ella sosteniéndole la mano. Una anciana que Levi no recordaba haber visto cuando se durmió con las manos en el vientre de la mujer, un carpintero trabajando frenéticamente en convertir el pesebre de los animales en algo útil. ¿Qué? Comenzó Levi. La anciana lo miró con ojos que no admitían discusión. Tú trajiste agua para los animales, ¿verdad? Yo sí. Entonces estás predestinado a estar aquí, dijo ella simplemente. Ella va a dar a luz. Pero necesitamos que esos animales se queden cerca. Su respiración calentará el aire. ¿Pero puedes hacer eso? Levi miró a los animales. El burro y la vaca que había salvado de la sed, que había alimentado arriesgando su propia captura, ahora lo miraban con ojos que parecían decir, es tu turno de necesitar ayuda. Puedo hacer eso, dijo Levi. Sorprendido de su propia voz, se movió hacia los animales hablándoles en susurros, manteniéndolos tranquilos. El burro se acercó a donde ver la mujer y hacía como si entendiera. La vaca también. Su respiración llenó el establo con calor húmedo, animal vivo. Las horas siguientes fueron borrosas para Levi. Nunca había presenciado un parto. Era aterrador y hermoso y grotesco todo a la vez. La mujer gritaba y la anciana hablaba en tonos calmados, pero el carpintero trabajaba sin parar, convirtiendo madera tosca en cuna. El marido lloraba en silencio y Levi mantenía a los animales tranquilos, su mano en el lomo del burro, sintiendo el ritmo de vida pulsando bajo el pelaje. Fue cerca de la mediano. Cuando finalmente escuchó el llanto, no el grito de dolor de la madre. Otro llanto nuevo, furioso, un niño anunció la anciana, su voz quebrándose de emoción, sano y fuerte. Levi vio a la mujer tomar al bebé contra su pecho. Vio al marido inclinarse para tocar la cabeza diminuta. Vio al carpintero dejar de trabajar y simplemente mirar con lágrimas corriendo por su rostro barbudo. Y Levi sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. Estaba aquí en este establo con estos extraños y de alguna manera era exactamente donde se suponía que debía estar. Sahara limpió al bebé con agua que Levi había traído del pozo. Sus manos temblaban ligeramente, no de cansancio, sino de reverencia. Había traído cientos de bebés al mundo, pero este era diferente. No podía explicar por qué. El niño era perfectamente normal, pequeño, arrugado, llorando con pulmones fuertes, pero cuando lo sostuvo, sintió algo que trascendía lo físico. Necesita ser ungido, murmuró, más para sí misma que para los demás. Sacó el frasco de mirra de su bolsa. Estaba apenas medio lleno ahora, habiendo usado la mitad con el bebé de Abigail, pero lo que quedaba era suficiente. Vertió el aceite precioso en sus palmas, el aroma llenó el establo, mezclándose con el olor de paja y animal y nacimiento. Ungió al bebé con manos que habían esperado 40 años para este momento. «Ha sido ungido con mirra», le susurró al niño. «¿Cómo se unge a los reyes?» No sabía por qué dijo eso. Las palabras simplemente vinieron. Envolvió al bebé en las telas que María había traído. Luego miró el pesebre. Tobías había terminado de prepararlo. Había colocado paja fresca. Había cubierto los bordes toscos con tela. «Es solo un pesebre», dijo el carpintero casi disculpándose. «No la cuna de cedro que replaní, pero es lo mejor que pude hacer con lo que tenía». «Es perfecto», dijo Josebre con voz llena de significado. Sahara colocó al bebé en el pesebre. El niño dejó de llorar, acunado en la cuna más humilde del mundo, rodeado por el calor de los animales que Levi había salvado. Los tres se quedaron allí, Sahara, Tobías y Levi, mirando al niño. María y José los miraban a ellos. «Gracias», susurró María. «No sé quiénes son. No sé por qué están aquí, pero gracias». Sahara tocó el frasco vacío en su bolsa.
Estoy aquí porque una estrella me llamo. Tobías miró el pesebre improvisado. Estoy aquí porque regal la cunabre perfecta y necesitaba hacer otra. Levi acarició al burro. Estoy aquí porque los dos animales necesitaban agua. Los tres se miraron entre sí, realmente viéndose por primera vez. Una anciana partera, un carpintero viudo, un pastor fugitivo, tres extraños que no deberían estar juntos, unidos por desvíos que ahora parecían destino. Fue entonces cuando escucharon las voces afuera. Los pastores llegaron como tormenta de humanidad, oliendo a oveja y sudor y cielo nocturno. Irrumpieron en el establo con ojos desorbitados, hablando todos a la vez sobre ángeles y glorias y buenas nuevas. Levi se levantó de golpe, instintivamente retrocediendo hacia las sombras, pero uno de los pastores lo vio. Levi, gritó el hombre. Levi, eres tú. Era Simón, uno de los pastores de Beit Sahur, el hombre que había presenciado cuando Josar lo acusó de robo. Levi buscó la salida con la mirada, preparado para correr otra vez. Espera, gritó Simón acercándose con manos extendidas. No huyas. Tienes que saber que... Levi apretó los puños. Que suela. Ronbrea lo sé. No, Levi y tu hermana. Mara está viva, se recuperó y Josar. Simón se detuvo tomando aliento. Josar confesó. Estaba borracho anoche fanfarroneando con otros. Confeso que te acuso falsamente, porque querías más salario. Nunca robaste ninguna oveja. Los ancianos anularon la condena. Eres libre, Levi. Eres libre. Las piernas de Levi dejaron de sostenerlo. Se derrumbó no de alivio, sino de algo más grande que no tenía nombre. Libre, su hermana viva, todo lo que había huido, todo lo que había temido, deshecho con palabras. ¿Pero por qué? Susurró. ¿Por qué me lo dices ahora? Simón miró al bebé en el pesebre. Porque los ángeles nos dijeron que viniéramos aquí. Nos dijeron que encontraríamos a un bebé que cambiaría el mundo y te encontramos a ti también. No creo que sea coincidencia. Los otros pastores se acercaron al pesebre, cayendo de rodillas. Uno de ellos comenzó a llorar, otro a reír. Todos miraban al niño con asombro que rayaba en terror sagrado. Es él, susurraron, el Mesías. Aquí en un establo. Levi miró al bebé. El niño dormía pacíficamente, ajeno al caos de adoración alrededor, ajeno al hecho de que 3 personas habían sacrificado sus planes para estar aquí, ajeno a todo excepto a la respiración constante de un burro y una vaca, al calor de un establo, a las manos que lo habían traído al mundo. «Preparaste este lugar», le dijo Sara a Levi suavemente. «Salvaste a estos animales, diste agua cuando estabas huyendo. Tú preparaste el camino». Levi negó con la cabeza. «Yo no sabía, nadie sabía», dijo Tobías, su voz ronca. «Yo no sabía que regalar mi cuna perfecta me traería aquí, pero lo hice de todas formas». Sahara tocó el frasco vacío de mirra. «Usmiesite en otra brem, adre, otro bebé». Pensé que había fallado, pero cada gota fue preparación para esta. Los 3 se quedaron en silencio comprendiendo. No habían llegado a Belén para dar un regalo, pero habían dado el regalo en el camino. Cada desvío, cada aparente pérdida, cada momento de compasión hacia desconocidos, todo había sido parte del viaje. «Cada uno de ustedes trajo algo», dijo María desde donde descansaba. Su voz era débil pero clara. Trajeron aceite santo, trajeron carpintería, trajeron animales y agua, trajeron sus historias, pero trajeron amor. José Anadio no vinieron con oro e incienso, vinieron con sacrificio, y eso es más precioso que cualquier tesoro. Horas después, cuando los pastores se habían ido a esparcir la noticia, cuando María y José dormían, con el niño entre ellos, Sahara, Tobías y Levi se sentaron juntos fuera del establo. La estrella brillaba directamente sobre ellos, más brillante que nunca. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Levi. Sahara miró el cielo. «Regresamos, ver yo mis partos, tú a tus ovejas, Tobías a su carpintería. Solo eso». Levi sonó casi decepcionado. Después de esto, Tobías sonrió. «No solo eso, regresamos diferentes. Regresamos sabiendo que cada desvío es el camino», dijo Sahara.
que cada momento de bondad es destino, que el milagro no está al final del viaje, sino en cada paso que damos hacia otro. Se quedaron en silencio los tres que habían sido extraños hace horas, ahora unidos por algo que no tenía nombre, pero que los cambiaría para siempre. En el establo, el bebé respiraba suavemente. El burro y la vaca lo protegían con su calor. La cuna improvisada lo acunaba. El aceite de mirra aún perfumaba su piel y tres percaminos que se habían encontrado en Bel. Se preparaban para separarse, sabiendo que nunca volverían a ser los mismos. La estrella comenzó a desvanecerse con las primeras luces del amanecer. Ya no la necesitaban. El camino ya no era hacia Belén, el camino era desde Belén hacia donde quiera que hubiera necesidad, y los tres caminaron ver hacia él con manos abiertas y corazones transformados. El amanecer llegó a Belén como susurro dorado, pintando las piedras blancas de la ciudad con tonos de miel y promesa. Sahara, Tobías y Leví no habían dormido. Se habían quedado en vigilia silenciosa fuera del establo, como guardianes que protegían algo sagrado sin entender completamente su naturaleza. Dentro, María amamantaba al bebé mientras José dormitaba sentado, su mano aún descansando protectoramente sobre la cuna improvisada del pesebre. El burro y la vaca respiraban en ritmo lento, su aliento creando nubes de vapor en el aire fresco de la mañana. Sahara miraba sus manos. Esas manos que habían traído 500 niños al mundo estaban manchados, arrugados, marcados por 40 años de servicio. Pero esta noche habían hecho algo que trascendía todo lo anterior. No solo habían ayudado a nacer un niño, habían ungido con aceite real a quien los pastores llamaban el Mesías. Como vuelvo a mis partos después de esto, murmuró más para sí misma que para los otros, como traigo niños comunes al mundo, sabiendo que traje a este niño. Tobías la escuchó. Miraba el establo pensando en la cuna de cedro que había regalado a una familia en el camino, pensando en el pesebre tosco que había preparado con retazos de madera. Su obra maestra había ido a otro bebé, pero este bebé, este niño que cambiaba todo, descansaba en su trabajo más humilde. «Pin, un niño es común», dijo Tobías lentamente, como si las palabras nacieran mientras las pronunciaba. «Eso es lo que aprendí. Cada bebé que nace es un milagro. Este hizo un gestor hacia el establo. Este es el milagro que nos recuerda que todos los demás son milagros también». Leví se frotó los ojos, aún procesando todo lo que Simón le había dicho. Libre de su hermana viva, la acusación falsa revelada. Toda una vida de huida terminada en una sola noche. Miró hacia el establo donde los animales que había salvado ahora calentaban al niño que todos decían que salvaría al mundo. «Yo solo les di agua», dijo Leví, «ni siquiera sabía que había gente aquí. Solo no podía dejarlos morir». «Y al salvarlos», dijo Sahara, «preparaste el camino para esto». Los tres se quedaron en silencio, observando cómo el sol ascendía lentamente sobre las colinas de Judea. El cielo se tiñó de rosa, luego de naranja, luego de ese azul imposible ver que solo existe en los amaneceres de invierno. Fue entonces cuando los vieron llegar. Eran tres montados en camellos que se movían con la elegancia lenta de quien ha viajado distancias que desafían ver la imaginación. Sus ropas eran de tierras lejanas, sedas bordadas con hilos de oro, túnicas que fluían como agua, turbantes que atrapaban la luz del amanecer. Levaban cofres, tres de ellos incrustados con gemas que se enteleaban incluso a la distancia. Magos, sabios de Oriente, hombres que leían las estrellas como otros leían pergaminos, desmontaron frente al establo con movimientos ceremoniales, como si cada gesto estuviera coreografiado por siglos de tradición. El más anciano de ellos, con barba blanca que le llegaba al pecho, miró directamente a Sahara, Tobías y Leví. «Usted», dijo en arameo, con acento extraño, pero comprensible, estaban aquí cuando el rey nació. No era pregunta, era afirmación. Sahara se puso de pie, intimidada por la majestuosidad de estos hombres.
Nosotros si estábamos aquí. Entonces ustedes son benditos, dijo el segundo mago más joven con ojos que parecían ver más allá de lo visible, porque llegaron antes que nosotros, viajamos desde que la estrella apareció meses de camino, y ustedes llegaron en días. Terminó Tobías confundido. Solo días. El tercer mago sonrió. El tiempo no se mide en distancia cuando se viaja por compasión. Ustedes viajaron más lejos en sus corazones de lo que nosotros viajamos en nuestros camellos, pero los magos se acercaron al establo. José los recibió en la puerta. María todavía acostada con el bebé. Los visitantes reales se arrodillaron, algo impensable para hombres de su rango, y abrieron sus cofres. Oro, dijo el primero colocando el cofrebre a los pies del pesebre, para el Rey de Reyes. Incienso, dijo el segundo, para ver el sumo sacerdote eterno. Mirra, dijo el tercero. Y Sara sintió que algo se quebraba en su pecho al escuchar esa palabra, para quien un día será ungidor en muerte. El silencio que siguió fue pesado con significados que ninguno de ellos podía comprender completamente. Luego el mago más anciano se volvió hacia Sahara, Tobías y Levi. Sus ojos eran antiguos, llenos de conocimiento que dolía de ver. Ustedes también trajeron regalos, dijo. No comen sobre Sahara, nosotros no tenemos oro ni tú. El mago la señaló con dedo tembloroso de ebriedad. Trajiste mirra y ungiste a este niño. Lo vi en su piel, huelo el aceite sagrado. Sahara bajo la mirada, era solo, era poco, había usado la mitad en él. Camino con otra madre otro bebé. ¿Y crees que eso disminuye tu ofrenda? El mago se acercó a ella. Nosotros traemos mirra en cofre de oro. Tú trajiste mirra en manos de servicio. Ungiste a otro niño primero sin saber que te preparaba para ungir a este. Tu mirra fue dada en fe. La nuestra es dada en conocimiento. ¿Pero cuál crees que es más preciosa? El mago tocó el frasco vacío que colgaba de la bolsa de Sahara. Has ungido a este niñobre como se unge a los reyes, continuó. ¿No sabías que algún día este mismo niñobre será ungido con mirra para su entierro? ¿No sabías que tu gesto conecta su nacimiento con su muerte, su realeza con su sacrificio, pero lo hiciste de todas formas? Eso, anciana, es profecía brevivida. Sahara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, 40 años preguntándole a Dios por qué no podía tener hijos. 40 años creyendo que su vientre estéril era maldición. Y ahora este mago que había viajado desde el fimbre del mundo le decía que sus manos vacías habían sido preparación para este momento. El segundo mago se volvió hacia Tobías. Carpintero, dijo, veo tus manos. Reconozco las marcas de quien trabajaba en madera. ¿Qué trajiste? Tobías miró el pesebre donde el bebé dormía. Nada, no solo prepara ese pesebre. Usa retazos. No es nada comparado con nada. El mago se acercó al pesebre pasando su mano sobre la madera tosca. Pero construiste su primera cama. ¿Sabes lo que eso significa? Tobías negó con la cabeza. Algún día, dijo el mago con voz que temblaba de pesar, otros carpinteros preconstruirán su última cama. Será de madera también. Será tosca, también será. El mago cerró los ojos. Será una cruz. El silencio cayó como piedra en agua profunda. Pero hoy, continuó el mago, abriendo los ojos con brillo de lágrimas no derramadas, hoy construiste un hogar. Tomaste lo quebrado y lo hiciste refugio. Tomaste lo descartado y lo hiciste sagrado. Este niño descansa en tu trabajo de amor carpintero y algún día, cuando cuelgue en otro trabajo de madera, recordará que la primera madera que lo sostuvo fue hecha con manos como las tuyas, manos que sirven, manos que braman. Tobías se derrumbó. 7 años de viudez, 7 años de construir cunas para hijos. Ajenos 7 años preguntándose por qué seguía vivo cuando Raquel y su bebé habían muerto, y este mago le estaba diciendo que todo, cada cuna regalada cada noche solitaria, cada pregunta sin respuesta, había sido preparación para reconstruir una cuna de retazos para el Rey del Universo. La cuna de cedro, susurró Tobías, la regala en el camino. Era perfecta, esta es más perfecta.
dijo el mago firmemente, porque fue hecha no de cedro costoso, sino de compasión inmediata, porque fue construida no en semanas de planificación, sino en horas de necesidad, porque demuestra que Dios no requiere perfección preparada, requiere corazones dispuestos. El tercer mago, el más joven, se acercó a Levi. El pastor fugitivo retrocedió instintivamente, intimidado por el esplendor del visitante. «Tú trajiste los animales», dijo el mago. «Yo sí, pero no los traje para esto. Solo estaba huyendo», completó el mago sin juicio en su voz. «Eras fugitivo, ladrón acusado, hombre sin hogar ni esperanza. Y aún así, cuando encontraste animales muriendo de sed, les diste agua. ¿Por qué?» Levi luchó por encontrar palabras. No sé, solo no podía dejarlos morir. El mago sonrió, y era una sonrisa de una belleza devastadora. «Diste tu único manto para cubrir a este bebé», dijo el mago señalando la tela que aún envolvía parcialmente al niño. «Es lo único que poseías y lo diste sin pensar». Levi miró la tela. No había notado que era suya. En algún momento de la noche, cuando el bebé temblaba, había tomado su propio manto de pastor y lo había colocado sobre él. Ni siquiera lo recordaba hacerlo. «Algún día», dijo el mago, su voz quebrándose, «este niño dará su manto a un ladrón, estará colgado en una cruz muriendo, y a su lado habrá un ladrón condenado justamente, y este niño le ofrecerá perdón, le ofrecerá paraíso, le ofrecerá esperanza, donde no debería existir esperanza». El mago colocó su mano en el hombro de Levi. «Tú fuiste ese ladrón en esta noche, acusado falsamente, pero aún así creyendo que eras indigno. Y este niño, sin saberlo, ya te cubrió con su manto, ya te ofreció calor cuando temblabas de miedo. Ya te mostró que la gracia no requiere merecimiento, solo requiere necesidad». Levi cayó de rodillas, sobrecogido con una violencia que sacudía todo su cuerpo, toda la tensión de la huida, todo el miedo de ser atrapado, toda la vergüenza de la acusación falsa, toda la desesperación de creer que era menos que humano. Todo salió en un torrente de lágrimas que parecía no tener fin. «Soy libre, soy. Simón me dijo que soy libre, pero no sé cómo serlo». El mago se arrodilló junto a Abrael. Libertad no es ausencia de cadenas, es presencia de propósito. Tú salvaste 2 animales porque no podías ver sufrimiento sin actuar. Ese es tu propósito, pastor. No las ovejas que cuidas, la compasión que cargas. Los magos se quedaron una hora más hablando con María y José, bendiciendo al bebé, compartiendo profecías que ninguno de los presentes podía comprender completamente. Hablaron de estrellas y reyes, de profetas antiguos y promesas cumplidas. Hablaron de un niño que cambiaría el mundo, no con ejércitos, sino con amor, no con conquista, sino con servicio. Y luego, tan ceremoniosamente como llegaron, se fueron. Sus camellos se alejaron hacia el este, siguiendo algún camino invisible que solo ellos conocían. Sahara, Tobías y Levi los observaron partir. Luego se miraron entre sí. «No trajimos oro», dijo Sahara lentamente. «Ni incienso a nadie, Tobías, ni siquiera mirra en cofre completo, Levi». Se quedaron en silencio procesando. «Pero trajimos nuestras bebidas», dijo finalmente. «Sahara, también trajimos 40 años de servir a madres. Trajimos cada bebé que ayude a nacer, cada mujer que console, cada noche que me preguntaba por qué mi vientre estaba vacío mientras llenaba los brazos de otras con niños. Trajimos 7 años de viudez», dijo Tobías. «Cada cuna que construí intentando llenar el vacío, cada noche solitaria, cada pregunta sin respuesta. Todo me trajo aquí para hacerle una cuna de retazos que sostuviera al rey. Trajimos una oveja robada», susurró Levi. «Un crimen que no cometí pero que me definió. Una huida que me llevó exactamente donde necesitaba estar. 2 animales sedientos que me enseñaron que salvar a otros es salvarse a uno mismo». Los 3 comprendieron al mismo tiempo que no habían venido a Belén para dar un regalo. Habían venido porque ya lo habían dado. Cada acto de bondad en el camino, cada desvío hacia el sufrimiento ajeno, cada momento donde eligieron servir en lugar de seguir su plan perfecto, esos fueron los regalos. El viaje fue la ofrenda.
dijo Sahara tocando el frasco vacío. Cada gota de mirra que usé antes de llegar aquí, cadáver bebé que ungí en el camino, esa fue mi preparación, esa fue mi adoración. Cadáver cuna que regale, dijo Tobías mirando sus manos calosas, cada familia pobre que recibió trabajo de mis manos sin pagar, ese fue mi incienso, ese fue mi broro. Cada animal que salve, dijo Levi, casi riendo a través de lágrimas nuevas, cada momento donde olvide mi miedo para servir a otros. Eso fue mi libertad antes de saber que era libre. El sol estaba alto cuando finalmente entraron al establo para despedirse. María los recibió con sonrisa cansada pero radiante. El bebé dormía pacíficamente, ajeno a las profecías que se tejían alrededor de su cuna. ¿Se van?, preguntó María. Debemos, dijo Sahara. Hay otras madres que darán a luz, otros bebés que necesitarán mis manos, otras familias que necesitan ver cunas. Añadió Tobías, otras ovejas que cuidar. Completo Leví. María los miró con ojos que parecían ver más allá de sus palabras. Ustedes tres, dijo suavemente, vinieron de lugares diferentes, llevaban cargas diferentes, buscaban cosas diferentes, pero todos encontraron lo mismo. ¿Qué encontramos?, preguntó Sahara. María miró al bebé dormido, luego de vuelta a ellos. Que el amor que dan en el camino es el destino. Que cada acto de bondad es una estrella que los guía, que no necesitan venir a Belén para encontrar a Dios. Él está en cada desconocido que ayudan, en cada sed que calman, en cada lágrima que secan. Sahara se arrodilló junto al pesebre pasando su mano suavemente sobre la cabeza del bebé. Una última bendición. Pasé mi vida trayendo niños al mundo, murmuró. Pero esta noche el mundo recibió al niño que traerá vida al mundo. Y yo estuve aquí, yo lo ayudé a berriguer. Su voz se quebró. José colocó su mano en su hombro. Él te ayudó a berrigar también, dijo José, a comprender, a sanar, a ver que tu vida entera fue preparación para esta noche. Tobías tocó el pesebre que había construido, madera tosca, imperfecta, brecha de lo que había a mano, y sostenía al rey del universo. Construí esta cuna de lo que había, dijo, no de lo que planeé. Y es más hermosa que cualquier obra maestra, porque fue hecha con necesidad, no con perfección. Se volvió hacia Sahara y Levi. Aprendí algo, continuó, que Dios no espera que traigamos lo perfecto, espera que traigamos lo disponible y Él lo transforma en suficiente. Levi acarició al burro una última vez. El animal presionó su cabeza contra la mano del joven. Un gesto de afecto simple. Pensé que venía huyendo, dijo Levi. Pero estaba siendo guiado. Cada paso que me alejaba de mi crimen me acercaba a mi propósito. Cada noche de miedo me preparaba para ver una noche de milagro. Miro a María y José. Gracias, susurro, por dejar ver estar aquí, por dejarme ser parte de esto. Gracias a ustedes, dijo María, por preparar el camino, por hacer un lugar donde ninguno existía, por demostrar que los más grandes regalos provienen de manos vacías y corazones llenos. Los tres salieron del establo juntos al mediodía brillante de Belén. La ciudad hervía con vida del censo, indiferente al milagro que había ocurrido en un establo olvidado. Se detuvieron en el camino que se dividía en tres direcciones. Sahara iría norte a Nazaret, Tobías oeste a Hebrón, Levi este a Beit Saúr. ¿Nos volveremos a volver?, preguntó Levi. Sahara sonrió, una sonrisa que transformaba su rostro arrugado en algo joven y luminoso. En cada madre que ayude a daré luz, dijo recordaré esta noche y los llevaré conmigo. En cada cuna que construya, dijo Tobías, talaré una vida que la vida crece incluso en madera tosca. En cada animal que cuide, dijo Levi, recordar que salvar a otros es el camino a salvarse a uno mismo. Se abrazaron. Estos tres extraños que ella no eran extraños. Sahara besó la frente de Levi como madre. Tobías abrazó a Sahara como hija. Levi sostuvo a ambos como familia que nunca supo que necesitaba. No llegamos a Belén para dar un regalo, dijo Sahara repitiendo las palabras que habían comprendido juntos. Llegamos porque el regalo ya lo habíamos dado, completo Tobías. En el camino, añadió Levi, en cada desvío se separaron lentamente.
cada uno tomando su sendero. Zara miró hacia atrás una vez, viendo a Tobías y Leví alejándose en direcciones opuestas, 3 caminos que se habían reencontrado, 3 vidas que se habían entrelazado, 3 corazones que habían sido transformados. Alzó la vista al cielo. La estrella ya no era visible bajo el sol del mediodía, pero no la necesitaba. El llamado que la había traído a Belén ahora la enviaba de regreso al mundo, pero diferente. Cada madre sería María, cada bebé sería milagro, cada parto sería adoración. Tobías caminaba con pasos más ligeros que en 7 años. La cuna de cedro que había regalado, el pesebre tosco que había construido, ambos perfectos en su momento, ambos ofrendas de amor. Cada familia que recibiera una cuna de sus manos sería familia sagrada. Cada niñobre que durmiera en su trabajo sería rey digno. Cada clavo que martillara sería oración. Leví corría, pero ya no huía. Corría hacia casa, hacia su hermana Mara, hacia su vida restaurada. Los animales que había salvado le habían enseñado que la compasión no requiere certeza, solo corazón dispuesto. Cada oveja que cuidara sería bendición. Cada madrugada en los campos sería vigilia santa. Cada acto de bondad sería adoración sin templo. Y comprendieron ver que no habían viajado hacia el milagro. Había sido el milagro en el camino de otros, hasta que el camino mismo descansó en un pesebre, esperándolos. La estrella los había guiado a Belén, pero el amor los envió de regreso al mundo, no con manos llenas de oro, sino con corazones llenos de propósito. Y eso descubrieron, era el único regalo que Dios realmente pedía, el regalo de vidas vividas en servicio, el regalo de corazones dispuestos a desviarse del plan perfecto hacia la necesidad inmediata. El regalo de comprender que cada paso dado en amor es un paso hacia Belén y cada paso desde Belén es un paso hacia otro que necesita ese mismo amor. Los 3 caminos se habían encontrado y ahora se separaban. Pero todos llevaban la misma estrella, no en el cielo, sino en el corazón,